bestias, viene otra parte en la visión que comienza a partir del versículo 9. Cada vez que Daniel dice, y he aquí, o estuve mirando, y sinónimos de estas palabras, es una subdivisión de la gran visión, ¿no es cierto? Ahora entonces, estuve mirando, inaugura un nuevo momento de la visión. ¿Qué estuvo mirando Daniel? Versículo 9. Aquí lo escribí, acompañen. Estuve mirando hasta que fueron puestos, ¿qué cosa? Tronos. Noten ustedes lo dramático que resulta el cambio. Por un lado está contemplando estas terribles bestias y de pronto entran elementos diferentes y extraños en la visión. Fueron puestos tronos y se sentó ¿quién? Un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, ojo con esto, su trono era, ¿qué cosa? Llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Hay algo interesante aquí. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El juez se sentó y los libros. Qué cosas tan interesantes. ¿Notaron el cambio tan dramático que hubo? Esto es muy importante como un elemento para la interpretación. Versículo 11. Yo entonces miraba. ¿Se acuerdan qué les mencioné? Cada vez que menciona esto Daniel, miraba, entonces he aquí y yo vi. Es un nuevo momento en la visión. Y después de ver el anciano de días, el trono, los millares, los libros, después de eso, Daniel retoma la primera parte que había tenido de la visión, que tenía relación con las 4 bestias. ¿Van siguiendo? ¿Y qué es lo que comienza a contemplar ahora? Miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Su atención ahora se cifra en el cuerno pequeño, personaje importante en los 2 capítulos 7 y 8 de Daniel. Se centra su atención en este cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Naturalmente, la última antes del cuerno, la 4ª bestia, espantosa y terrible. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Tengamos en cuenta bien estos 3 primeros elementos de la visión. Número 1, la visión de las 4 bestias, el surgimiento del cuerno pequeño. Número 2, la visión del trono celestial y la escena de los libros y el anciano de días. Y número 3, la muerte de la 4ª bestia. Hay cosas interesantes aquí, pero al mismo tiempo que muere la 4ª bestia, siguen subsistiendo todas las bestias. Interesante, ¿no es cierto? Muere, pero todavía no muere. Más tarde vamos a explicar en qué consiste todo esto. Bien, versículo 13. Miraba yo en la visión. ¿Qué significa miraba yo otra vez? Un nuevo cambio, un nuevo énfasis, un nuevo enfoque de la visión. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas les sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Otra vez, ¿vieron todos los cambios que hay? Daniel está mirando las bestias, luego mira al anciano de días en el trono celestial, luego vuelve a mirar el cuerno pequeño y ahora mira al hijo del hombre que viene en las nubes de los cielos y es llevado delante del anciano de días. Esas son las escenas hasta el versículo 14 de la primera parte de la visión de Daniel. Ahora bien, hay algunos elementos importantes que necesitamos interpretar en relación con estas imágenes para que sepamos cuál es el significado del texto. ¿Cuál es el elemento importante aquí? ¿El anciano? ¿Quién es el anciano de días? Lo vamos a identificar ahora, ¿verdad? La Biblia nos tiene que decir quién es el anciano de días. Miren lo que dice Isaías 6, versículos 1 al 3. Esta es la versión de la Biblia de Jerusalén. En el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono. ¿Dónde estaba sentado el anciano de días?
Vamos identificando. Aquí al que está sentado en el trono se le llama ¿cómo? Se le llama Señor. Sentado en un trono excelso y elevado, y sus alas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot. Llena está toda la tierra de su gloria. ¿A quién estaban adorando sentado en el trono? Al Señor, llamado también como Yahvé Sebaot. Yahvé Sebaot es Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que se sienta entonces en el trono? Jehová, Dios, el Padre. Aquí lo tenemos bien identificado, pero podemos identificarlo mejor todavía. Apocalipsis capítulo 4. Este es un pasaje bien largo, desde el versículo 1. Después tuve una visión y he aquí que una puerta estaba abierta. ¿En dónde? ¿En dónde estaba la puerta abierta? Ojo con esto, porque el Señor está sentado en su trono. ¿Y dónde está el trono de Dios? En el cielo. Ahorita esto va a resultar muy importante en un momento más. Vea en la parte, bueno, aquí se ve amarilla con ustedes. Sube acá al cielo. Te voy a mostrar, te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Al instante caí en éxtasis. Vi que un trono estaba erigido. ¿En dónde? Y uno sentado en el trono. ¿Quién es este uno según lo que leímos hace un momento? Jehová Sebaot, el Señor. Ahora miren ustedes, del trono salen relámpagos y fragor y truenos. Delante del trono arden 7 antorchas de fuego, que son ¿qué cosa? ¿Los 7 espíritus de quién? De Dios. Una vez más, el que está sentado en el trono se identifica con Dios, Dios el Padre. Versículo 8. Los 4 seres vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos todo alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche: Santo, Santo, Santo. ¿Quién? Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que ha de venir. ¿Quién es el anciano de días que está sentado en el trono? Dios el Padre, Jehová. Él es el que está sentado en el trono. Y este elemento es sumamente importante. Versículo 9. Al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué característica tiene el que está sentado en el trono? Es eterno, vive por los siglos de los siglos, es el Padre Celestial. Él está sentado en el trono y lo adoran al que vive por los siglos de los siglos. Versículo 11. Eres digno, Señor, Dios, Señor y Dios nuestro. Una vez más se ratifica. El anciano de días de Daniel capítulo 7 es Jehová de los ejércitos, el Padre Celestial, nuestro Dios. Amén. Él es el que ha creado el universo. Él es el que está sentado en el trono. Así que el anciano de días, ¿quién es? Es Dios el Padre. Ahora bien, vamos un poquito más allá. El otro elemento importante aquí, para que entendamos lo que esto significa, es el trono de Dios. El trono de Dios tiene un significado muy particular. Proverbios 28 dice: el rey se sienta en el trono del juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Objeto de qué es el trono? ¿O para qué? Para el juicio. Cosa interesante. El anciano de días está sentado sobre el trono de juicio. Miren un poco más. Salmo 9:4. Porque mantienes mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono y has ¿qué? Juzgado con justicia. ¿Para qué es el trono? Para juzgar. En otras palabras, el trono de Dios es un instrumento de juicio. ¿Vamos bien? El trono de Dios es un instrumento de juicio. Bueno, hay otros pasajes también que pueden indicarnos lo mismo. ¿Qué más es el trono de Dios? Jeremías 3:17 es un pasaje muy interesante. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Eterno, y todas las naciones vendrán a Jerusalén a honrar el nombre del Eterno. Nunca más andarán según la dureza de su malvado corazón. ¿Qué les parece? ¿Dónde va a estar el trono de Dios? Dice: en Jerusalén, Sión,
la ciudad de Dios. Interesante. El trono de Dios entonces es el lugar de donde procede el juicio. El trono de Dios es un instrumento de juicio y es el lugar del cual procede el juicio. Cuando el trono de Dios esté sobre Jerusalén, el juicio procederá de Jerusalén. ¿Voy bien o voy demasiado rápido? ¿Vamos bien? ¿Dónde se ubica el trono de Dios? Vamos a ver dónde está el trono de Dios. Ojo, porque son cosas muy interesantes. ¿Dónde está el trono de Dios? Isaías 66:1. Yo no sé si alguien nos puede hacer el favor de andar con el micrófono para que ustedes me ayuden con las lecturas, de manera que ustedes estén también participando. Algún diácono que sea tan amable. Gracias, Iván. No eres diácono, pero eres bien a todo dar. ¿Alguien quiere leer, por favor, este pasaje? Y ahí te pones, Iván, listo para los demás que quieran estar leyendo. Allá de aquel lado, hermana. Isaías 66:1. La pregunta es, ¿dónde se ubica el trono de Dios? Miren qué versículo interesante. El eterno. Ahí presiónale, Iván, que quede en verde. 2 segundos hasta que quede en verde. ¿Dónde está la casa que me y dónde de mi reposo? Gracias, hermana, muy amable. Voy a volverlo a leer para que escuchen todos y para que quede bien también en el audio. El Eterno dice, Jehová, esta es una versión moderna. Jehová dice, el cielo es y la tierra. Sí, bueno. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? O sea, en otras palabras, ustedes no me pueden hacer un templo maravilloso como el que yo tengo ya en el cielo. El cielo es mi trono. No está diciendo que el trono está en el cielo, sino que el cielo es su trono. Hay una cosa muy importante aquí. Lo voy a mencionar probablemente en algún momento. Jesús mismo utilizó esta figura cuando dijo, no juréis ni por el cielo porque es el asiento de su trono, ni por la tierra que es el estrado de sus pies. Mas vuestro hablar sea sí, sí y no, no. Eso lo sabemos por la palabra de Dios. Así que los judíos tenían la idea literal. Por eso llamaban a Dios, Dios se llamaba a sí mismo el Altísimo. Porque ellos consideraban que Dios se sentaba en el cielo, pero era tan alto, el cielo es el asiento de su trono, Dios era tan alto que sus pies llegaban hasta la tierra. Por eso la tierra es el estrado de sus pies. Interesante, ¿no es cierto? Es una figura que tenían los hebreos acerca del Dios Altísimo. Ahora, este versículo dice que el cielo es el trono de Dios. ¿Cómo se explica esto? Bueno, hay otros pasajes que nos ayudan a comprenderlo. Salmo 103:19. Salmo 103:19. ¿Alguien tiene el micrófono? Iván, ponte abusado. Antes de que yo pida, tú ya debes estar listo ahí para ver quién es el que va a leer. Y ya está el micrófono prendido, ¿verdad? Salmo 103:19. Jehová estableció en el cielo su trono, su reino domina sobre todos. Gracias. Ahora no dice que el cielo es su trono, sino que en el cielo fue establecido su trono. ¿Vamos bien? En el cielo fue establecido su trono. Entonces, el cielo es el trono y ahora tenemos que en el cielo es establecido el trono. ¿Ya buscaste quién más va a leer el que siguiente, Iván? Tú ponte abusado. Ahora, Salmo 11:4. ¿Quién lo tiene? Salmo 11:4. Jehová está en su santo templo, el trono del Señor está en el cielo, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hombres. Gracias. Ahora, mucha más información, ¿no es cierto? Ahora no nos dice nada más que el cielo es el trono y ni que hay un trono en el cielo, sino que precisamente ¿dónde está ese trono? ¿Dónde? En el templo del cielo, en el santuario celestial. ¿Dónde está el trono de Dios? En el templo del cielo. Allí está el trono de Dios, en el santuario celestial. Ahora miren, el recinto del lugar santísimo en el santuario celestial es el lugar del trono de Dios.
Según todos los pasajes que acabamos de leer. Si yo les pregunto entonces, ¿dónde está el trono de Dios? En el lugar santísimo del santuario celestial. ¿Vamos bien? Esto es muy interesante porque también el trono tiene algunas características importantes. ¿Cuáles son las características del trono de Dios? En primer lugar dice Salmo 89:14. ¿Quién lo va a leer? Salmo 89:14. Justicia y juicio son el fundamento de tu trono. El amor y la fidelidad van ante ti. ¿Cuáles son las características del trono de Dios? ¿Está cimentado sobre qué? Interesante, ¿no es cierto? Ya vimos que es un instrumento para juicio y tiene que estar cimentado sobre la justicia y el juicio perfectos de Dios. Me gusta lo que dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca y su obra es perfecta. Amén. Así son los juicios de Dios. ¿Qué otra característica tiene el trono? Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Qué otra característica tiene entonces el trono de Dios? Permanece. Ojo con esto. Dios es eterno, su trono es eterno. ¿Qué significa eso? Que Dios ha sido juez y rey para siempre, desde edades eternas. Que el juicio y el gobierno forman parte de la esencia de Dios. Extraordinario. Ahora miren, ¿qué otra característica tiene? Ezequiel 1:1, todo el capítulo 1, no lo vamos a leer porque es demasiado leer el capítulo 1 de Ezequiel, pero vamos a leer otro pasaje en un momento más. Nos habla también de la visión del profeta Ezequiel acerca del trono de Dios. ¿Se acuerdan qué características tenía ese trono de Dios ahí en Ezequiel? Alguien que me diga alguna que se acuerde de Ezequiel 1:1. Ahorita vamos a leer otro pasaje paralelo también. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que comienza a ver Ezequiel? Un trono de fuego, lleno de ruedas por todos lados, que sube, que baja, que va de aquí para allá. ¿Se acuerdan de eso? Ezequiel capítulo 1. Miren este otro pasaje, además de Ezequiel. Daniel 7:9. Volvemos a donde estamos. Otra característica del trono de Dios. Daniel 7:9, ¿quién lo tiene? Mientras yo miraba fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. ¿Se acuerdan que ya leímos este pasaje? Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, ¿qué característica tiene? Llama de fuego por la presencia de Dios. Y sus ruedas, ¿qué cosa? Quiero hacer el énfasis en las ruedas. ¿Qué implican las ruedas? El trono posee direccionalidad e intencionalidad. En Ezequiel 1, el trono de Dios va de aquí para allá, se mueve hacia un lado y se mueve al otro, con una direccionalidad y siempre con una intencionalidad, con una razón de ser. En otras palabras, el trono de Dios tiene ¿qué cosa? ¿Tiene qué? Esto es sumamente importante para nuestra comprensión del santuario celestial, porque muchas veces las personas se preocupan en razón de que hemos enseñado como adventistas que en el cielo hay un santuario, el santuario celestial. Y viene la pregunta, entonces en el cielo está un altar del sacrificio, en el cielo está un altar del incienso, en el cielo están los muebles, están dispuestos al estilo del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Hebreos? Que el tabernáculo del Antiguo Testamento había sido dispuesto conforme al modelo que a Moisés le fue ¿qué cosa? Le fue dado. No incluí esto en el seminario, pero es bien interesante. Si usted va por la calle y se encuentra a un poste y son las 3, 4 de la tarde y está proyectando su sombra, ¿usted a qué le va a dar la vuelta? ¿A la sombra o al poste? ¿Qué es lo real? ¿La sombra o el poste? El poste. Pues el santuario de la tierra es figura y sombra del santuario celestial. ¿Qué es más real? ¿La figura o lo que está en el cielo? Entonces el santuario celestial es más real que lo que está en la tierra. Ahora bien, ¿cómo comprende usted la realidad? A través de la sombra.
comprende usted la realidad, pero usted nunca va a poder comprender del todo la realidad a través de la sombra. En otras palabras, mucha gente dice, bueno, esto que está aquí en la tierra así debe ser en el cielo. No, es lo contrario. Lo que está en el cielo ha sido ejemplificado ¿en dónde? En la tierra. El santuario celestial debe ser comprendido en razón de su funcionalidad, sin preocuparnos cuánto mide esto y cuánto mide lo otro. ¿Queda claro el asunto? Eso es sumamente importante, porque a nosotros se nos hacen esas preguntas, ¿no es cierto? Ahora bien, otra de las características entonces del trono es que es movible, va de aquí para allá. ¿Qué significa eso entonces? En funcionalidad, que el santuario celestial no está allí encajonado en un lugar. Que cuando Cristo entró al lugar santísimo, no es porque no haya entrado antes o no haya podido salir, es simplemente por razón de funcionalidad. Les explico, por ejemplo, un ejemplo más. Moisés se asusta porque ve la zarza que arde y no se consume. Y se acerca. ¿Quién estaba en la zarza? ¿Quién estaba? Dios, Jehová. Jehová estaba en la zarza. Él mismo dijo, yo soy el que soy. Jehová estaba en la zarza. ¿Quién estaba en la zarza? Entonces, ¿dónde leímos hace un momento que se encuentra Dios? En el cielo, en su trono, en el santuario celestial. Por fin, ¿estaba en el cielo, en su trono, en el santuario celestial, o estaba en la zarza? Como que lo dicen entre ustedes, ¿verdad? La respuesta es la, ¿qué cosa? Movilidad del trono. A donde va Dios, allí va su trono. Porque su trono tiene ruedas de fuego, ya lo leímos. Es movible. Dios va para acá, va en su trono sentado. Va para allá, va en su trono sentado. Y ojo, a donde Dios va, le acompaña su trono. Y por lo tanto, donde Dios está, allí es el lugar santísimo del santuario celestial. Amén. ¿Entienden la idea? Esto es bien importante y es extraordinario. Y ahora vamos a ver algo todavía mejor. Pásenle el micrófono aquí porque no se escucha. En donde Dios se encuentra está su trono. Su trono, Dios, lo voy a poner así como esta figura. Dios no se levanta de su trono. Dios se mueve en su trono. Donde Dios va, va a su trono. Y allí es el santuario celestial, el lugar santísimo. Entonces tiene movimiento continuo en el cielo, no está en un solo lugar. Así siempre, es. Porque nosotros cuando oramos decimos, es que está Padre a nuestro la que estás en los cielos. A la diestra de Dios Todopoderoso. Bueno, que está en acuérdense que todo esto es en funcionalidad. Existe literalmente el santuario, pero esto lo estamos interpretando en funcionalidad. ¿De acuerdo? Eso debe quedar bien claro. Ahora, vamos nuevamente a nuestro pasaje en cuestión. Daniel capítulo 7, versículo 10, la segunda parte. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ya vimos quién es el juez, ¿no es cierto? El Padre Celestial, el Anciano de Días. Ya vimos el asunto del trono. Esto es sumamente importante, ya vimos todo eso. Ahora ya está esto en su mente para que podamos comprender lo que sigue. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Una lectura un poquito más exhaustiva rendiría como rinden algunas versiones un poco más contemporáneas. En lugar de decir el juez se sentó, aquí dice el tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Así lo dice también la Biblia de Jerusalén. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. En todos los casos, entonces nosotros estamos tratando aquí de una escena de juicio. Miren ustedes un poquito más. El conflicto de los siglos, página 533 y 535, nos dice cuáles son los libros que fueron abiertos en esa escena. En primer lugar, el libro de la vida, donde se hayan escrito los nombres de todos aquellos que han aceptado servir a Dios. En segundo lugar, el libro de memoria, es un registro de las buenas obras de los santos. Y en tercer lugar, un registro de los pecados de los hombres. Esos son los libros que fueron abiertos para ese juicio. Algo interesante. La escena entonces que estamos viendo en Daniel 7 no es otra cosa que una escena
de juicio. Lo que sucede a partir del versículo 9 es el juicio de Dios que procede del lugar santísimo, del santuario celestial. ¿Vamos bien? Nuestra mente entonces tiene que ubicarse ahora en que lo que hemos visto anteriormente es la escena del juicio que procede del santuario celestial en el cielo, del templo, del lugar santísimo. ¿Vamos bien? Muy bien, continuamos entonces. Volvemos un poquito a recapitular acerca de la primera escena de la visión, la de las bestias. En ese momento, cuando están esas bestias y Daniel está atemorizado, en el momento presente de la visión, irrumpe un elemento extraño, un elemento interesante. Versículo 11. Entonces yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Dónde fija su atención Daniel ahora? Fija su atención ahora Daniel en el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Cuando Daniel está viendo estas cosas, anticipa una mezcla del juicio. Daniel anticipa el juicio final, el juicio ejecutivo, pero lo anticipa a través del juicio presente. ¿Qué significa eso? Siéntate tantito ahí, Iván, para que no estés de pie. ¿Qué significa esto? Daniel dice: vi al cuerno pequeño y mataron a la bestia y las otras bestias ya no existían, pero seguían dominando y seguían moviéndose. Eso es lo que dice Daniel. Lo que está sucediendo aquí es que en el juicio presente del anciano de días, lo que está viendo Daniel, se ratifica lo que va a suceder en el futuro, pero no sucede todavía. Por lo tanto, el juicio de Daniel 7 no es el juicio final. Daniel dice: mataron a la bestia, pero eso significa en el momento de la sentencia. ¿Vamos bien? Aquí está David, que es abogado, ¿verdad? Aquí en México no tenemos la pena capital, pero sí en los Estados Unidos. El reo se sentencia hoy y algunos los ejecutan hasta 10 años después, pero se considera que ya está muerto porque el juicio lo ha determinado así. ¿Vamos bien? Mataron a la bestia, pero seguían las otras bestias. Significa entonces que el juicio se ha determinado en su contra, pero la ejecución viene en un momento futuro. ¿Estamos en lo correcto? Vamos más adelante entonces. Seguimos ahí en Daniel 7. Se introduce ahora la tercera escena con el propósito de infundir seguridad, pero a través de un elemento extraño. Entonces viene el anciano de días, lo que ya mirábamos, y dice el versículo 13. Y este es el centro del capítulo 7 de Daniel. Y esto es lo más extraordinario del capítulo 7 de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes de los cielos, del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Noten ustedes, por aquí está Daniel mirando un montón de animales carnívoros peleándose unos con otros, destrozándose unos con otros, y de pronto entra a escena un hijo de hombre, un ser humano, un hombre pues. ¿Notan otra vez el contraste? Es un contraste interesante. Sabemos por las escrituras que el Hijo del Hombre se llama Jesús, Cristo Jesús. Amén. Pero nota interesante, miren, versículo 14: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hay algo interesante en estos versículos. Jesús viene en las nubes de los cielos. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa Jesús, el Hijo del Hombre? Noten ustedes, lo vamos a ejemplificar aquí. No tenemos una silla aquí al frente,
una silla, pero aquí lo podemos hacer de pie. ¿Quién me ayuda? Alejandro, ayúdame Alejandro, por favor. Tenemos al anciano de días. Aquí está sentado. No tiene muchos días él, ni es anciano. Pero hoy solamente es un ejemplo, ¿de acuerdo? Gracias, Iván. Sentado en su trono. ¿Para qué está sentado en su trono? ¿Para qué? Para juzgar, ¿no es cierto? Para juzgar. Hay algo interesante aquí. El anciano de días, el Padre Celestial, está sentado en su trono para juzgar. Y entonces dice lo que acabamos de leer, que millares y millares le servían y asistían delante de él. Todas las huestes celestiales, las cortes celestiales, el tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Y entonces, ¿quién viene? Jesús viene. ¿A dónde viene Jesús? ¿A dónde viene Jesús? Viene ante el anciano de días. Ojo, algunos han enseñado que estos versículos se refieren a la segunda venida de Cristo. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, ¿va a venir hacia el Padre o hacia sus hijos en la tierra? ¿Hacia dónde viene en esta escena? Viene hacia el anciano de días. Entonces viene Jesús. ¿Quién me va a ayudar? David. Pero miren cómo viene Jesús. Dice que viene en las nubes del cielo. ¿Qué representan las nubes del cielo? Los ángeles de Dios. ¿Se acuerdan Mateo 24, Mateo 25? Cuando el Señor Jesús venga también por segunda vez, ¿qué es lo que dice? Vendrá con sus santos ángeles en la gloria de su Padre, como en las nubes del cielo. Así que lo envuelven ángeles. Pero ¿hacia dónde va Jesús? A ver, dos ángeles. Un ángel y otro ángel. Pásale, hermano. Vienen los ángeles con él. Vamos a hacerlo de allá para acá, ¿de acuerdo? Pero miren aquí. En las nubes ven uno como hijo del hombre. Usted allá con David, que representa al hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días. ¿Y qué cosa dice aquí? ¿Qué cosa dice ahí? Miren, una cosa es esto: el Hijo y el Padre. Una cosa es: hola papá, ¿cómo estás? Vine a saludarte. Eso es una cosa, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice el texto? Le hicieron. ¿Quiénes le hicieron? Los ángeles. Los ángeles traen a Jesús. Jesús no viene por sí mismo nada más. Los ángeles lo traen. Ahora les pregunto, Él es el juez. ¿A quién se trae así a un juicio? ¿A quién? Al reo, al acusado. Interesante, ¿no es cierto? ¿Quién es el acusado de este juicio? ¿Qué les parece? Porque Él tomó nuestro lugar. Amén. Pero miren, Jesús entra como reo y sale como rey. Amén. Esto es extraordinario. Lo traen hacia el juez, entra como reo y sale como rey. Qué bendición es esto, ¿no es cierto? Voy a retomar esta idea un poquito más adelante. Gracias, pasen a su lugar. Voy a retomar esta idea porque es extraordinaria. Entra como reo, sale como rey. Y el veredicto entonces tiene algunos alcances de suma importancia. ¿Cuáles son los alcances del veredicto? Versículo 22, estamos en Daniel 7, versículo 22. Hasta que vino el anciano a hacer justicia. ¿A quién le hace justicia? Justicia, juicio, el cimiento del trono. ¿A quién le hace justicia? A ver otra vez David aquí, nada más, ya no vamos a hacer toda la figura. Mira lo que está pasando aquí. Viene con el Padre Celestial, el anciano de días. Él es juzgado, pero ¿a quién se le hace justicia? ¿A quién? En ese momento el Hijo del Hombre es el representante de todos nosotros. Amén. Y el veredicto que se da en favor del Hijo del Hombre nos alcanza a nosotros, puesto que se le hace justicia a los santos del Altísimo. ¿Cuándo se le hace justicia?
Cuando llegó, ¿qué cosa? ¿Y qué pasó? Los santos, otra vez, el veredicto del juicio se da y se pronuncia en ese momento, pero no se aplica en ese momento, se aplica en el futuro. Por eso ese juicio no puede ser considerado el juicio ejecutivo, es el juicio presente, juicio investigador o juicio preadvenimiento. ¿Vamos bien? Pero quiero que se queden con esta figura porque la vamos a retomar mucho de aquí en adelante. El juzgado es Jesús y los bendecidos somos nosotros. ¿Qué les parece? ¿Decimos amén? Vamos a retomar todavía un poco más esta idea. Versículo 27. Y el reino y el imperio y la grandeza de los reinos bajo los cielos, todos serán dados ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo. Cuando lo recibe Jesús, ¿a quién se lo da Él? A sus hijos, a los santos del Altísimo. Reino eterno es su reino y todos los imperios le servirán y le obedecerán. ¿Notan ustedes los alcances del juicio? Viene Jesús como reo, sale como rey y su recompensa es nuestra recompensa. Qué maravilloso es esto. Ahora hay algo interesante. Cuando se pronuncia entonces Juan Pérez a juicio, va Juan Pérez. Ay, ¿será que voy a pasar? ¿Será que no voy a pasar? Petrita Jiménez a juicio, porque los vivos y muertos seremos juzgados por medio de nuestras obras. Y ahorita vamos a ver un poquito eso. Pues cuando pasa Guillermo González, Salvador Vergara, Cristóbal Lucio, el que responde presente se llama Cristo Jesús. Y en sus méritos nosotros somos juzgados y en sus victorias somos más que vencedores. Gloria a Dios. Cuando pase nuestro nombre, si nos hemos entregado a Cristo, si hemos vivido en Cristo, entonces Él intercederá por nosotros para justificarnos gratuitamente en el juicio de Dios. Maravilloso, ¿no es cierto? Miren, a Daniel se le da la interpretación. Las palabras del ángel son brevísimas. Versículo 17. Se le dice a Daniel que las 4 bestias son 4 reyes. Interesante, porque más adelante se le repite, pero ya no se le repite la palabra reyes, se le repite ahora la palabra reinos. En la Biblia, en toda la apocalíptica, en los eventos finales, en la interpretación bíblica, las escrituras nunca toman en cuenta a una persona que sea relevante en todos los acontecimientos finales. Cuando la Biblia habla de reyes, no se refiere a una persona, se refiere a un reino, a un sistema de gobierno. Les voy a explicar un poquito más la idea desde este momento, aunque vamos a llegar allí. Cuando nos encontramos con Grecia en el capítulo 8 de Daniel, ¿se acuerdan que primero tenemos un carnero con 2 cuernos, verdad? Uno más alto que el otro, representa a Medo-Persia. Y después viene un macho cabrío con un solo cuerno. Pero en lugar de este cuerno, cuando ellos se enfrentan y es derribado el carnero, cuando se enfrentan estos dos animales, en lugar de ese cuerno que es quebrado, surgen otros 4 cuernos. La historia universal nos dice que estos 4 cuernos que surgieron del reinado del Magno fueron Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Eso lo sabemos bien por la historia universal. Y entonces la Biblia dice, hay un cuerno, es cortado y surgen otros 4 cuernos. ¿Vamos bien? Pero ¿qué pasó en la historia? En la historia, antes de la división de los reinos helénicos, de Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, antes de ellos y después del primer cuerno grande del Magno,
hubo otros 2 reyes. Interesante, ¿no es cierto? El hijo y el hermano del magno. Pero ellos están descritos en la Biblia como el mismo cuerno. ¿Por qué? Porque las personas no son los relevantes en la apocalíptica, sino son los movimientos, son las ideologías, son los sistemas de gobierno. Eso es lo relevante en la Biblia. Así que en ese gran cuerno, Grecia, está el primer rey, su hijo y su hermano, que por cierto el hijo y el hermano gobiernan juntos. Es una corregiduría, porque el hijo estaba muy pequeño y el tío le dijo: mira, yo voy a reinar mientras tú creces. Luego lo hicieron los 2 juntos y se fueron compartiendo. Así que 3 reyes están representados por un solo cuerno. Interesante, porque las personas no son los relevantes, sino las ideologías y los sistemas de gobierno. Así que en el versículo 17 de Daniel 7, la respuesta del ángel sobre la interpretación de Daniel, ¿qué significa esto? El ángel contesta: las 4 bestias son 4 reyes o 4 reinos, a saber cuáles: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero hay otro elemento de la interpretación. En el versículo 18, después del juicio, los santos reciben el reino eterno. Eso es lo que contesta el ángel. Después del juicio, los santos reciben el reino eterno. Simplemente esa es la respuesta del ángel. ¿Qué significa esto? Y eso es lo que responde. Nada más. Así que nosotros nos quedamos sencillamente con esa interpretación también. Pero miren ustedes el versículo 19. Daniel no se queda tranquilo y quiere averiguar un poco más. Después quise saber la verdad sobre la 4ª bestia, que era diferente de las otras, extraordinariamente terrible, con dientes de hierro y uñas de bronce, que comía, trituraba y pisoteaba con sus patas lo sobrante. Y acerca de los 10 cuernos que había en su cabeza, y del otro cuerno que había despuntando, ante el cual cayeron los 3 primeros. Y de este cuerno, que tenía ojos y una boca que decía grandes cosas, y cuyo aspecto era el mayor que el de los otros, yo contemplaba cómo este cuerno hacía la guerra a los santos y los iba subyugando. La versión tradicional que ocupamos nosotros es: y hacía guerra contra los santos del Altísimo y los vencía. Interesante. Ahora nuevamente, ya que se le ha interpretado qué representan las 4 bestias y qué representa la escena del anciano de días, que es el juicio, ahora Daniel dice: a ver, pero yo quiero saber más sobre la 4ª bestia, la espantosa y terrible. Quiero saber acerca de ese cuerno pequeño que habla grandes cosas. ¿Qué significa todo esto? Y esa es la tarea que nos impone a nosotros, interpretar lo que representa la 4ª bestia. En primer lugar, versículo 23 dice: él habló así, el ángel, el que le está interpretando: la 4ª bestia será ¿qué cosa? ¿Un cuarto qué? A ver, ¿qué fueron según la interpretación de las 4 bestias en el versículo 17? Las 4 bestias que viste, dice, son 4 reyes. Y aquí el mismo ángel, ¿cómo interpreta? La 4ª bestia será ¿qué cosa? Un 4º reino. ¿Ya se acuerdan por qué? Porque no son relevantes las personas para la apocalíptica, sino los gobiernos, los sistemas, las ideologías, lo que compone. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces, entre paréntesis, cuando vamos a Apocalipsis 13, en esa famosa interpretación de la que les hablé la otra vez, acerca de las 7 cabezas y la 8ª cabeza y la 6ª cabeza, cuando las personas dicen que son 7 personas, que son 7 papas, ustedes y yo fácilmente podemos decir no, porque las personas no son relevantes. ¿Qué representa entonces la cabeza? Un rey, un reino, una ideología, un sistema de pensamiento y de gobierno, no una persona. ¿Queda clara la idea? Es imposible que la Biblia se esté fijando en una persona nada más. La única persona que protagoniza en la Biblia es el protagonista de la salvación, Cristo Jesús. Así que esta 4ª bestia es también un 4º reino que habrá en la tierra.
será diferente de todos los reinos, devorará toda la tierra, la aplastará y la pulverizará. Y los 10 cuernos de este reino saldrán 10 reyes. ¿Qué significan los 10 reyes? ¿10 qué? 10 reinos, en realidad, 10 ideologías, 10 modos de pensar, 10 sistemas de gobierno. Ahora bien, en la apocalíptica los números también son simbólicos. Y muchas veces hemos tratado de interpretar los 10 reinos en forma literal. No puede ser. No puede ser. En algún momento más lo voy a mencionar. De estos 10 reinos saldrán 10 reyes y otro saldrá después de ellos. Será diferente de los primeros y derribará 3 reyes o 3 reinos. Esto es el cuerno pequeño. El cuerno pequeño proferirá palabras contra el Altísimo. ¡Ojo! ¿Contra quién proferirá palabras? ¿Quién es el Altísimo? El Altísimo es el que está sentado ¿en dónde? Y los pies llegan ¿hasta dónde? ¿Cuál es la alusión a esto? Es interesantísimo. Es una alusión directa hacia el santuario celestial. Ahora, todo esto comienza a tomar tintes del santuario celestial. Desde el momento en que se menciona al Altísimo, Daniel fija su atención en el cielo. El Altísimo, Daniel piensa, hará guerra contra el que está sentado en el santuario celestial. ¿Vamos bien? Y si esa guerra se va contra el santuario celestial, como sus pies llegan hasta la tierra, ¿a quiénes alcanza también? A nosotros nos alcanza también. Interesante. Vamos adelante. Tratará de cambiar ¿qué cosa? Y los santos serán entregados en sus manos por un tiempo y tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Pero ¿qué pasará? Bueno, vamos a ver la interpretación. Ahora dejamos un poquito el 7 y vamos al 8. Ese es el cuerno pequeño, aquí se presenta. Tenemos que identificarlo ahora y saber en qué consiste su obra. El cuerno pequeño aparece nuevamente. Capítulo 8 de Daniel, versículos 1 al 7. Búsquenlo ahí en su Biblia, por favor. No lo tengo aquí en la pantalla. Y alguien que sea tan amable de leerlo. Daniel, capítulo 8, versículos del 1 al 7. Ya se los narré hace un momento. En el año tercero del reinado del rey de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase del carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Gracias, hasta ahí. Miren, lo recapitulamos. El carnero representa a Medo-Persia, un cuerno más alto que el otro. ¿De acuerdo? Viene entonces el macho cabrío, que representa a Grecia, con su primer rey. Luego, entonces ese cuerno es quebrado y en su lugar salen otros 4 cuernos. Hay algo interesante aquí. Quiero
volver a leer el 8 y ahora seguir con el 9. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ojo con la interpretación, porque hay otras 2 interpretaciones, una que es la clásica y otra es un poquito más contemporánea, que hablan acerca de este asunto. Después, en el siguiente versículo, surge el cuerno pequeño, pero pongamos atención. El cuerno es quebrado y en su lugar salen otros 4 ¿qué? Otros 4 cuernos. Y miren cuál es la característica de estos 4 cuernos. 4 cuernos notables hacia los 4. ¿Hacia los 4 qué? Vientos del cielo. Hacia los 4 vientos del cielo. ¿Cuáles son los 4 vientos del cielo? Los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Ahora lo voy a leer ligado y les voy a hacer una pregunta. Y el macho cabrío, Grecia, se engrandeció sobremanera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿De dónde salió el cuerno pequeño? ¿De dónde salió el cuerno pequeño? ¿De uno de los 4 qué? Fíjense, porque la interpretación clásica dice que salió de uno de los 4 cuernos. Por esa razón, algunos dicen, salió de Grecia, e identifican al cuerno pequeño con un personaje llamado Antíoco Epífanes. Pero si nosotros hacemos un análisis del hebreo, vamos a entender que el cuerno pequeño no sale de uno de los 4 cuernos, sino sale de uno de los 4 vientos. Y esto tiene lógica al pensar lo siguiente: todas las bestias anteriores, especialmente en el capítulo 8 ya, cuando se introducen ya los herbívoros, ya no carnívoros como en el capítulo 7, cuando por cierto los 2 animales que se menciona aquí son animales limpios, no son impuros, y además son animales que en algún momento se utilizaron como ofrenda para el santuario, porque se está introduciendo ahora la temática del santuario. ¿Vamos bien? Se está introduciendo en el capítulo 8 muy fuertemente la temática del santuario. Pues entonces estos animales pelean por todos lados contra los 4 ángulos de la tierra, contra los 4 vientos del cielo. Atacan al norte, sur, este, oeste y quieren arrancar la vida de todo el mundo y avasallar y pisotear a todos. Lo que quieren es el dominio eterno. Es algo interesante. Quieren dominar y entonces atacan en todas direcciones. Justamente de uno de estos vientos, de una de estas direcciones, ¿quién surge? Un cuerno pequeño. Ahora aparece aquí solito, pero entra nuevamente en escena y tiene que ser el mismo cuerno de Daniel 7. ¿Por qué? Porque el cuerno de Daniel 7 es el último personaje después de la 4ª bestia. Grecia está representado como la 3ª, y en lugar de la 4ª bestia en Daniel 8 no aparece la 4ª bestia, pero aparece solito el cuerno pequeño. Además tiene las mismas características. En Daniel 7 también el cuerno pequeño hablaba grandes cosas, y aquí se engrandece también y habla en contra del Altísimo. El cuerno pequeño de Daniel 7 y de Daniel 8 es el mismo personaje. ¿Vamos bien? Ahora bien, versículo 8. Bueno, ya lo leí. Versículo 10. ¿Qué pasa con el cuerno pequeño? Creció hasta el ejército del cielo. ¿Quién es el ejército del cielo? Los ángeles de Dios. Precipitó en tierra parte del ejército y las estrellas y las pisoteó con sus pies. Esta es la obra del cuerno pequeño. Esto es lo que hace. Esto es el trabajo del cuerno pequeño. Versículo 11. Llegó incluso hasta el jefe del ejército. Fíjense cómo dice su versión ahí. Esta es la Biblia de Jerusalén.
Llegó incluso hasta el jefe del ejército. Me encanta cómo dice la Reina Valera 60. ¿Quién la tiene? Reina Valera 60. ¿Cómo dice, hermana? Al príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Es Cristo Jesús. Ahora bien, noten ustedes algo. ¿Contra quién es la obra del cuerno pequeño entonces? ¿Contra quién? Contra el jefe, contra el príncipe, contra Cristo. Incluso, segunda parte del versículo 11, abolió el sacrificio perpetuo y sacudió el cimiento de su santuario. Versículo 12, ahora vamos a ver este significado. Y al ejército, a los ángeles, al tribunal, en el lugar del sacrificio, puso la iniquidad. Ok, aquí se realiza el sacrificio. Quita lo que se realiza aquí, ¿y qué es lo que pone en su lugar? Pone iniquidad. Ahora vamos a ver lo que todo esto significa. Y tiró por tierra la verdad. Así obró y le acompañó el éxito. ¿Qué les parece? Esta es la obra del cuerno pequeño. Vamos ahora con un poco de la interpretación. Daniel 8:11, les repito, dice, llegó incluso hasta el jefe, hasta el príncipe, y abolió el sacrificio perpetuo. Sus versiones dicen el continuo sacrificio. El continuo sacrificio. La palabra continuo o perpetuo aquí en esta versión de la Biblia de Jerusalén es la palabra hebrea tamid. La palabra hebrea tamid es utilizada diferentes veces en la Biblia de sendas formas, como sustantivo, como adjetivo y aún como adverbio. Es utilizada de diversas maneras y en estas tres maneras podría traducirse como continuo, como en forma adverbiada, como continuación o continuamente, en adverbio continuamente y sustantivo continuación. Así que cuando la Biblia habla del tamid en relación con el sacrificio, habla de algo extraordinario e interesante. La palabra tamid, continuo, aparece alrededor de 100 veces en la Biblia. Muchas veces, 26 veces, se refiere a las ofrendas diarias que se ofrecían continuamente, que se ofrecían de continuo, tarde y mañana, continuamente, perpetuamente. Miren, seguimos con lo mismo. Como 5 veces se refiere a las lámparas que ardían continuamente. ¿Vamos bien? Otras veces se refiere al pan de la presencia que estaba en la mesa en el lugar santo, que debía ser colocado en la presencia de Dios continuamente. ¿Vamos bien? También se refiere al pectoral del sacerdote, se refiere al incienso que ardía continuamente, y en relación con el santuario hay un par de citas más misceláneas que no tienen relación directa con las ofrendas ni nada de eso, sino simplemente es de continuo, algo de continuo. También tamid se utiliza 17 veces para referirse al amor y a la confianza, a la dependencia y lealtad, el amor continuo. 6 veces se menciona tamid acerca del cuidado de Dios para nuestras vidas. El cuidado de Dios para nuestras vidas es continuo, es perpetuo. Vamos captando la idea de lo que significa tamid, ¿verdad? Esto es muy importante para el significado de que el cuerno pequeño le quitó al príncipe el continuo, le quitó al príncipe el tamid. Vamos a ver lo que significa esto. Algunas otras citas misceláneas, alrededor de 100 veces en la Biblia. Así que tamid, ¿qué significa tamid? Continuo, continuación o continuamente. En relación con el santuario tiene que ver con las ofrendas, con lo que se hacía de continuo, lo que había como continuación en el santuario. Vamos a ver entonces cómo podemos interpretarlo. Daniel 8, 11 y 12. Allí no aparece la palabra sacrificio. Cuando leímos hace rato, y que al príncipe fue quitado, y por él fue quitado, y por él, por el cuerno pequeño, fue quitado el continuo sacrificio. En el hebreo no aparece la palabra sacrificio, solamente la palabra tamid.
Entonces, al príncipe, el cuerno le quitó el tamid. Daniel 8:12, otra vez aparece la palabra tamid. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con él continuo sacrificio. No aparece la palabra sacrificio, solo tamid. El versículo 12 del 8, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio?, preguntó Daniel al ángel. Y el ángel le respondió: hasta 2300 tardes y mañanas. No aparece la palabra sacrificio, solo la palabra continuo. Daniel 11:31, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. No aparece la palabra sacrificio. En Daniel 12:11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, no aparece la palabra sacrificio, solamente aparece la palabra continuo. A los traductores bíblicos les pareció bien relacionar la palabra continuo con el sacrificio, porque ciertamente el sacrificio se realizaba mañana y tarde, más bien tarde y mañana, tarde y mañana. Al relacionarlo con esto, le agregaron la palabra sacrificio. Sin embargo, nosotros ya vimos todo lo que representa la palabra tamid, que es mucho más que el sacrificio. Ahora bien, ¿qué es necesario comprender hoy acerca del tamid en relación con los sacrificios y su resultado? ¿Qué quiere decirnos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la idea? Quiero que captemos bien esto. Alejandro, otra vez. Iván, otra vez. Ven, Iván, rápido. Este es el continuo, ¿ok? Y lo tiene el príncipe. Y entonces, el cuerno pequeño, ¿cuál es su tarea del cuerno pequeño? Quitarle el tamid, quítale el tamid. ¿Quién tiene el tamid ahora? ¿Y qué es lo que tiene el príncipe ahora? ¿Vamos entendiendo? Para que sepamos qué le quitó el cuerno al príncipe, que es el tamid, necesitamos entender bien qué es el tamid. ¿Vamos bien? Quiero que tengan esta figura en la mente. Gracias, gracias, Iván. Ahora bien, ahí no debe decir Génesis, debe decir Éxodo. Éxodo 29, 38 al 46. Los que ya habían escrito, está equivocada la cita, es Éxodo. Yo la corregí, pero no se guardó. Éxodo 29, 38 al 46. Iván, de este lado, busca quién va a leer Éxodo 29, 38 al 46. Y de este lado, después, Iván, alguien levante su mano después para leer Números 28, 1 al 8. En realidad, probablemente hasta lo vamos a suprimir, el de Números, porque es lo mismo que Éxodo. Solamente Éxodo. En Números es el recordatorio, pero ustedes pueden buscarlo también. Números recuerda lo que dice Éxodo. ¿Quién tiene Éxodo, por favor? Éxodo 29, 38 al 46. ¿Quién lo tiene, Iván? Si no tienes quien lo lea, yo lo leo. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar continuamente: 2 corderos de 1 año cada día. Ofrecerás un cordero a la mañana y otro al atardecer. Además, ofrecerás 1/10 parte de un efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y la libación será la 1/4 parte de un hin de vino con cada cordero. Ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en grato aroma. Será una ofrenda encendida en honor del Señor. Esto será un holocausto continuo durante vuestras generaciones, a la entrada de la tienda de la reunión ante el Señor, donde hablaré con vosotros. Allí me reuniré con los israelitas, y el lugar quedará santificado con mi gloria. Santificaré la tienda de la reunión y el altar. Santificaré también a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para habitar con ellos. Yo soy el Señor su Dios. Gracias. Qué extraordinario. Ese era el sacrificio de tarde y mañana. Se hacía todos los días, por la tarde
y por la mañana. Es el continuo. Esto harán continuamente. Ese es el continuo. Es el sacrificio que se realizaba todas las tardes y todas las mañanas. Hay algo extraordinario aquí, lo que acabamos de escuchar. Vamos a poner la escena ahorita. Ayúdame, hermano. Tú vas a ser el sacerdote. Tú vas a ser el borreguito. ¿Y quién quiere ser el pecador? Venga, un pecador, vente rápido. Vente. No es verdad. Vas a ser el pecador. ¿Qué es lo que pasaba? En el sacrificio de la tarde, el pecador estaba por allá. Y en el sacrificio de la mañana, el pecador estaba trabajando. Ponte a trabajar ahí. El pecador estaba con su familia, estaba comiendo, estaba cazando. Mientras él hacía todo eso, el pecador hacía una pausa cuando veía el humo en el santuario. Y veía el humo en el santuario en la tarde y en la mañana, porque el sacerdote en ese momento tomaba el cordero. ¿A quién representa la víctima del holocausto? ¿A quién representa? A Cristo Jesús. Lo degollaba. Tomaba un poco de la sangre. Lo ponía en los cuernos del altar. Hacía expiación por el pecado del pueblo, de este pecador, que ¿dónde estaba? Trabajando, olvidándose. Algunos miraban para el santuario haciendo una oración. Pero ¿qué representa ese sacrificio? Que aun cuando el pecador no estaba interesado, había provisión para su perdón. Amén. Este sacrificio continuo representa la continua gracia salvadora por medio de Cristo Jesús. Amén. Ahora les pregunto, en ese momento cuando se realizaba expiación por los pecados del pueblo, ¿el pecador era perdonado? Les vuelvo a preguntar, ¿en ese instante el pecador era perdonado? Ahora ya lo dudaron, ¿por qué? Sí era perdonado, pero ¿cuándo se le aplicaría el perdón? ¿Se acuerdan qué es lo del juicio? El perdón no se aplica aquí, aquí se aplica el veredicto. Aquí se dice, estás perdonado, pero se ejecuta después. ¿Cuándo se ejecuta? Levítico 16, el día 10 del séptimo mes, el 10 de Nisan. No te vayas, borreguito. El 10 de Nisan, el día de la expiación, el Yom Kippur. Durante todo el periodo del año se hacía el sacrificio continuamente por el perdón del pecador. Pero el Yom Kippur, el día de la expiación, Levítico 16, se aplicaba el perdón. Cualquier lector judío sabe que el Yom Kippur es el día del juicio. ¿Día de qué? Aquí no se iba a determinar si era perdonado o no. Aquí se iba a concretar el perdón. Durante todo el año, el sacerdote tomaba un poco de la sangre para introducirla al santuario. ¿Símbolo de qué era la sangre? ¿Símbolo de qué? Símbolo de los pecados perdonados. ¿Están escuchando lo que digo? Y aquí es donde muchas veces nos atoramos, decimos, es que la contaminación del santuario consiste en que el sacerdote entraba con la sangre y rociaba la sangre, símbolo de los pecados. No, es símbolo del perdón de los pecados. Amén. Cosa interesante, ¿no es cierto? Los pecados ya habían sido perdonados allí. La salvación ha sido completada en la cruz del Calvario. Amén. Porque esto es lo que representa la cruz. Pero la redención será consumada en el día del juicio. Cuando el veredicto se cumpla, el Yom Kippur, el día antitípico de la expiación, cuando ya no va a haber vuelta de hoja, no hay más para atrás, no hay más para adelante. El que es inmundo siga siendo inmundo todavía. En ese momento,
el sacerdote entraba al santuario solo una vez al año para hacer expiación por los pecados suyos, de su familia y de todo el pueblo. Levítico 16, todo el pasaje, hay que leer. ¿Vamos bien? Sí, era la única vez en el año que el sacerdote pasaba hasta el lugar santísimo. ¿Dónde se realiza el juicio según lo que leímos? En el trono de Dios, el lugar santísimo del santuario celestial. Interesante, ¿no es cierto? Fíjense bien entonces, pueden pasar. Gracias. Aquí hay algo interesante. Éxodo 29 nos recuerda que los holocaustos hechos todos los días eran continuamente, tarde y mañana. Estoy recapitulando. Levítico 16 es el Yom Kippur, el día de la expiación, lo que ya mencionamos. Entonces, la abominación del cuerno pequeño consiste en quitarle el tamid al príncipe. ¿Se acuerdan? En sus propias palabras, díganme ahora entonces, ¿qué significa que el cuerno le quiere quitar o le quitó el tamid al príncipe? Esto es el tamid. Él se lo quitó y en lugar del sacrificio puso abominación. ¿Qué es lo que le quitó al príncipe? En otras palabras, ¿qué es lo que el cuerno pequeño le quitó a Jesús? A ver, hermana, quiero que lo diga aquí en el micrófono, pásaselo. ¿Qué es lo que el cuerno pequeño le quitó a Jesús? El único que da el verdadero perdón es Jesús, y ahora lo da como hombre, el perdón a las personas que van y se hincan y que se confiesan. Esa es la abominación. Ah, excelente. ¿Entendieron la idea de verdad? Muy interesante. Esta es la obra del cuerno pequeño. ¿Qué consiste? En quitarle el derecho de su continua intercesión y justificación. ¿Vamos bien? Eso es lo que hizo el cuerno pequeño. Quitarle el tamid al príncipe. Tú no tienes derecho de perdonar. No tienes derecho de interceder. Hermanos, ese derecho de perdonar se lo ganó Cristo en la cruz del Calvario. Y nadie se lo puede quitar. Pero esa es la tarea del cuerno pequeño. Así lo podemos identificar más fácilmente. Por eso su ataque es aún contra los seres celestiales. Por eso es que todos están allí en la escena de Daniel 7 interesados en lo que va a suceder. Puso en duda la eficacia del tamid. Se lo arrebató al príncipe Jesús. Por eso el cuerno pretende protagonizar. Por lo tanto, el juicio es la única solución. Miren lo que está pasando. Todas las huestes celestiales están atentas en el resultado del juicio. ¿A quién traen como reo? A Jesús. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño le quitó el tamid y le dijo: ¿cómo es posible que Él tenga el derecho de perdonar los pecados, de justificar a los hombres y de interceder por ellos? Le quitó el tamid. Pero por la gracia de Dios, aun cuando hay duda en el universo, Jesucristo sale avante del juicio. Amén. Él es enjuiciado y nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. Daniel 8:11 nuevamente. Luego incluso hasta el jefe del ejército abolió el sacrificio perpetuo, lo que ya vimos ahora, y además, y sacudió el cimiento de su santuario. ¿Cuál es el cimiento del santuario de Dios? ¿Cuál es el cimiento de su trono? ¿Se acuerdan que ya lo leímos? Justicia y juicio son el cimiento de su trono. El diablo no solamente dice: Jesús no tiene derecho de perdonar, sino también dice: el único justo soy yo. ¿Qué les parece? El cuerno pequeño dice: Jesús no puede perdonar. Yo soy el que puede perdonar. Yo soy el que puedo aplicar justicia. Podríamos meternos en cuestión de fechas y todo eso, pero con esto creo que es suficiente. El cuerno pequeño desestima, pretende anular
el veredicto de Dios en favor de los santos. Ah, con que los santos merecen el reino. Pues no es cierto. Yo digo que no, porque yo tengo el tamid. ¿Qué les parece? El cuerno pequeño no quiere el resultado del juicio. Nosotros ya sabemos cuál es el resultado. Jesús entra como reo y sale, y a su tiempo los santos, ¿qué cosa? Reciben el reino. Amén. Y eso es lo que no quiere el cuerno pequeño. Ahora bien, desde que surgió el papado, su única intención ha sido ponerse en lugar de Cristo Jesús. No necesito fechas, porque en Daniel 8 tenemos algunas fechas importantes. Podemos ver la profecía de los 1260 años, una fecha importante. Son fechas que nos aproximan hacia los acontecimientos y podemos identificar al cuerno pequeño. Pero desde que inició el Imperio Católico Romano, a través de las ideas de distintas religiones que ellos han acumulado, sincretismo, a través de la unión de la Iglesia con el Estado, el cuerno pequeño ha hecho todo lo posible y hasta lo imposible por ser el eje de la justificación e intercesión, quitándole el tamid. ¿A quién? ¿Qué es lo que pasó? Empezaron a construir templos, grandes templos, basílicas. En la sinagoga judía había una mesita. Los oficiantes se ponían atrás de la mesita y el resto de la iglesia, el público, estaba del otro lado de la mesa. Eso representa la comunión, la igualdad de unos con los otros. Quitaron la mesa y en lugar de la mesa pusieron un altar. Pero en lugar del altar, el lugar del altar no era en medio, sino era atrás del sacerdote. En otras palabras, para que tú puedas llegar al altar, tienes que pasar primero ¿con quién? Con el sacerdote. Para que tú seas digno de comunicarte con Dios, tienes que venir primero con el sacerdote. El sacerdote se vuelve en el mediador, se vuelve en el intercesor. El sacerdote toma el tamid y se lo quita al príncipe. El sacerdote dice: ah, con que Jesús dijo esto, pues yo digo esto. ¿Saben lo que dijeron los papas cuando se inventó el celibato? Dijeron literalmente: Jesús fue a las fiestas y santificó las fiestas de boda. Pero yo digo a los sacerdotes: no se casen ni vayan a las bodas. Él dijo una cosa, pero yo tengo el tamid. Él dijo una cosa, Él es Cristo, pero yo soy su vicario. Él es el intercesor. No, antes de ir a Él, ¿qué cosa? Tienen que pasar por mí. Y para que la cosa sea más fácil y accesible al pueblo, entonces les pongo a San Martín, a San Judas, a San esto y a San lo otro, para que ellos también, como ya están muertos, intercedan allá en el cielo delante de Dios. ¿Y Cristo? Por esa simple razón yo identifico al cuerno pequeño como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Simplemente por esa causa. Ojo, cuando vino la gran apostasía de la Iglesia Católica, cuando comienza su gestación, cuando comienzan todas estas acumulaciones de doctrinas y creencias, cuando comienza todo eso, comienzan también a construir templos, y templos gigantes, templos grandes y bonitos. ¿Sabían ustedes que ese nunca fue el plan de Dios? Le regalo mi coche al que me dé un texto en el Nuevo Testamento donde el Señor nos manda a construir templos. Búscanlo, les doy 20 días, no lo van a encontrar. Parte de la gran apostasía es la construcción de templos. ¿Escucharon? Y nosotros tenemos el templo más grande. Estamos pecando. Dios no mandó que construyéramos templos. Él mandó que construyéramos iglesias. La iglesia es la gente, no el edificio.
Amén. Y si no estamos construyendo iglesias, ojo, estamos formando parte de la gran apostasía. El Señor nos ha mandado a predicar el evangelio, no a sentarnos a escuchar un sermón. Amén. ¿Escucharon lo que estoy diciendo? Pues ojalá que nos sacuda. Y si cada sábado estuviera vacío aquí, que estuviera porque usted está dando un estudio bíblico, y el siguiente sábado usted está aquí con su visita para la gloria de Dios. Eso es lo que nos mandó a hacer el Señor. Y mientras no lo estamos haciendo, estamos participando de la apostasía. Terrible, ¿no es cierto? Ahora bien, esta imitación que intenta hacer el cuerno pequeño, la Iglesia Católica Romana, a través de la mediación sacerdotal, su trasfondo teológico, es la causa por la que en Daniel 7 el Hijo del Hombre es llevado a juicio. Porque el cuerno pequeño dice, no, yo tengo la autoridad de perdonar, yo tengo la autoridad de justificar. Jesús no puede perdonar, Jesús no puede justificar. Y entonces el Hijo del Hombre, Jesús, es llevado a juicio para entender si en verdad Él puede o no puede perdonar y justificar. ¿Vamos bien? Tamid. Esa es la razón. Ahora bien, miren lo que dice el Espíritu de Profecía, la página 126, Cristo en su santuario. Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne, cuando los caracteres y las vidas de los hombres pasarán revista delante del juez de toda la tierra, y cuando a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de días, ¿quién es? Por si nos quedaba alguna duda hace rato, el Padre. Él es el autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio. Y millares y millones de millones de santos ángeles, como ministros y testigos, están presentes en este gran tribunal. Miren ustedes lo que está señalado aquí. En ese día del juicio, los caracteres y las vidas de los hombres pasarán revista delante de ¿quién? ¿A través de sus qué? Pero ¿quién es el que va como reo? ¿Pasamos nosotros o pasa Jesús? Pero tiene que ver con nuestras obras, no con las obras de Jesús. Entonces, o somos justificados por la fe o somos justificados por las obras. Esto es bien interesante y es bien importante que lo entendamos. Miren, Jesús es el que realmente pasa allí. Él es el que intercede por nosotros. El cuerno pequeño no tiene ningún derecho sobre nosotros. Y el haberle quitado el tamid, en eso consiste la contaminación del santuario. ¿Vamos bien? Ahora bien, ¿cómo son juzgadas entonces nuestras obras si es que somos justificados por la fe? ¿Cómo son juzgadas nuestras obras si es que somos justificados por la fe? Si es que pasa Jesús y no nosotros, pues entonces hagamos lo que sea. Al fin que pasa Jesús. ¿No es cierto? Vamos a ver entonces cuál es la respuesta. El juicio tiene que ver con las obras solo como producto de lo que hay donde. Miren ustedes, Job 1 y siguientes, Job 1:1 y siguientes. Voy a contarles la historia, ustedes lo pueden ir siguiendo en la Biblia. Y Zacarías 3 del 1 al 5. No vamos a leer Job porque son varios versículos, voy a contarles la historia. Pero búsquense, muchachos, alguien que nos lea Zacarías 3 del 1 al 5. Job 1 nos informa que hubo una junta directiva del universo en el cielo. Y digo en el cielo porque los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Dios. Pregunta, ¿dónde está Dios? Sean específicos, ¿dónde está Dios? Sentado en su trono en el lugar santísimo del santuario celestial. Ya lo vimos. Allí está Dios. ¿En dónde fue la junta directiva entonces? Alrededor del trono, en el lugar santísimo del santuario celestial, en el cielo. Y entre ellos vino también Satanás. Por cierto, Satanás es una palabra forense, es una palabra legal. ¿Qué significa Satanás? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa? Acusador. Significa acusador. ¿Cómo se llama eso, David, en términos legales en un juicio? Fiscal.
fiscal, acusador. Entre ellos vino el acusador, el fiscal. ¿A qué creen que fue? Por eso se le presenta con ese nombre. Fue al cielo, se presentó delante de Dios. ¿Para qué? Para acusar. Y entonces Dios le dijo: ¿de dónde vienes? ¿Y qué respondió él? De rodear la tierra y andar por ella. Fíjense la pregunta de Dios. Aquí están todos los seres celestiales no caídos, representantes de otros mundos, los hijos de Dios. Entre ellos se coló también Satanás. Y Dios le pregunta: ¿y tú qué haces aquí? ¿De dónde vienes? Es que a veces leemos la Biblia muy románticamente, ¿verdad? Entre ellos vino también Satanás y Dios le dijo: ¿de dónde vienes? No, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. En otras palabras, ¿tú a quién representas? ¿Qué derecho tienes de estar aquí? No, yo soy el representante de la tierra. No, ¿cómo? Dice Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job? Varón perfecto, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién es el que tenía que estar allí? Job. ¿Quién debía ser el representante de la tierra? Job. Y además Dios lo juzgó en ese instante. ¿Qué juzgó Dios de Job? ¿Cuál fue el veredicto en favor de Job? Varón perfecto, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Tenía algo que se le pudiera reprochar? ¿Cómo eran sus obras? Perfectas. No se le podía reprochar nada a Job. Sin embargo, ¿qué hace el acusador? Si le das todo, ¿cómo no se va a portar bien? ¿Contra quién está lanzando la acusación? Contra Dios. Le está diciendo: mira, quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu propia cara. ¿Contra quién es el juicio? ¿Contra quién es? Contra Dios. De por medio estaba la personalidad de Job. No tenía que reprochársele nada. ¿Qué se le reprocha a Job? ¿De verdad es sincero? ¿De verdad te sirve por amor o porque le has dado todo? A Job se le reprocha su sinceridad. Interesante, ¿no es cierto? Interesante. ¿Cómo anda nuestra sinceridad? Porque aunque algunos digamos: yo soy irreprochable, irreprensible, Jesús es el único que dijo: el diablo ya vino, pero conmigo no tiene nada. Amén. Jesús dijo así: no, conmigo no tiene nada, pero con nosotros ¿qué tal? Pues no son nuestras obras las que cuentan en el juicio, es lo que las produce. Lo que hay ¿dónde? En el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que está afuera es producto de lo interior. Ahora bien, Zacarías 3, 1 al 5. El diablo entonces juzga la sinceridad. Pero aquí hay otro elemento importantísimo. ¿Quién lo tiene? Zacarías 3, del 1 al 5. Pausadamente y bien leído. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Gracias. Fíjense qué interesante escena. Tenemos aquí varios personajes. Tenemos al sumo sacerdote Josué. El sumo sacerdote Josué, que estaba, David, delante del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová en la Biblia? Es Jesús, es el príncipe del ejército. ¿Cuándo es la única vez, ahora aquí iba a estar el ángel de Jehová,
¿Cuándo es la única vez que el sumo sacerdote entraba a la presencia de Jehová? ¿Cuándo? El Yom Kippur, el día de la expiación, el día del juicio. ¿Qué escena estamos desarrollando aquí entonces? El sumo sacerdote en el lugar santísimo entra para hacer la expiación por él, por su familia y por el pueblo. Es el Yom Kippur. Pero también estaba ¿quién allí para acusarle? Estaba Satanás. Ni modo, Alejandro, te tocó. Estaba Satanás allí ¿para qué? Para acusar. Estaba a su mano derecha para acusar. Ojo, el sacerdote, antes de entrar aquí, ¿qué había realizado todo el año? El sacrificio por el pueblo, el continuo, que representa ¿qué? La provisión divina de la gracia para el pecador, la intervención de Dios para resolver el problema del pecado. ¿Qué es lo que hacía? Dejaba evidencia todo el año ¿de qué? Del perdón de los pecados. Ahora les pregunto, ¿este sacerdote cuando entraba aquí había sido perdonado o no había sido perdonado? Sí había sido perdonado, pues en el mismo día del juicio estaba ¿quién más? ¿Y qué es lo que Satanás hacía? ¿De qué lo acusaba? Lo acusaba de que era pecador, pero si ya había sido perdonado. El sacerdote estaba vestido de ropas viles. ¿Saben por qué? Porque el sacerdote no se había creído el perdón. Porque el sacerdote un momento pensó, bueno, pues ya le quitaron el tamid al príncipe y ahora la acusación es, tú no puedes estar perdonado, tú sigues siendo un perverso, tú sigues siendo un pecador, tú no tienes derecho a la salvación. ¿Quién es el que le dio a ese pecador derecho a la salvación? Es Cristo Jesús. ¿Contra quién es entonces la acusación? ¿Cuál es la acusación? ¿Tú sabes qué, príncipe? ¿Sabes qué, Jesús? ¿Sabes qué, ángel de Jehová? Tú no eres nadie para perdonar. Un día los discípulos estaban allí asombrados por el hombre que bajaron allí del techo y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos fariseos, escribas, empezaron a cavilar en sus corazones. Y Jesús entendió sus pensamientos y les dijo, ¿qué cosas ustedes cavilan en su corazón? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Y le dijo al hombre, a ti te digo, levántate. Y el hombre se levantó y glorificó a Dios. Y sus pecados fueron perdonados. Y el pueblo glorificaba a Dios y se asombraba con estas grandes cosas. Jesús tiene derecho de perdonar los pecados, aunque el diablo en el mismísimo día del juicio diga que no. Amén. Y entonces el Hijo de Dios, el príncipe, dijo, quítenle esa ropa sucia al sacerdote, al que se suponía que estaba más cerca de él, al que había hecho las mejores obras, al que había realizado los sacrificios, porque ninguna obra que podamos hacer cuenta delante de Dios para nuestra salvación, solamente la intercesión y los méritos de Cristo Jesús. Por esa razón, cuando hablamos con nuestros hermanos católicos, a quienes he visto caminando de rodillas, mucho, la Escritura dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Y allí estando el sumo sacerdote vestido de ropas viles, el príncipe le habló a Satanás y le dijo, Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Amén. ¿No es este alguien que ha sido quemado y transformado por la gracia de Dios? Entonces mandó a todos los demás, a los testigos, a los ropa sucia, quítenle lo que trae puesto, quítenle los andrajos, quítenle su ropa, quítenle sus obras, quítenle lo perverso de ahí que hay en su corazón, quítenle lo que él es, quítenle sus justicias. El libro de Isaías dice que nuestras justicias son
trapos de inmundicia. Quítenle sus buenas obras, quítenle sus malas obras. A lo mejor de nosotros es impuro e injusto delante de Dios, nuestras buenas obras, y es lo mejor que tenemos. Eso no tiene nada. En cambio el príncipe dice: pónganle una mitra sobre su cabeza, pónganle ropa limpia, ropa resplandeciente. El príncipe se despojó de su gloria y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se despojó, se anonadó, dice Filipenses capítulo 2. Por eso es la invitación: haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo como uno de nosotros, y estando en esa condición se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Y al despojarse de sí mismo, su propia ropa de justicia es colocada sobre el sacerdote. Y me parece recordar las palabras que se le dijeron a Isaías: he aquí que esto tocó tu boca, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, porque aún con todos sus esfuerzos el cuerno pequeño jamás podrá quitarle a Cristo el derecho de perdonar e interceder por nosotros. Amén. Gracias, hermanos. Daniel 8:14 sencillamente es el versículo que marca cuándo serán estas cosas. Cuándo se inaugurará el Yom Kippur antitípico. El año de 1844. Eso es lo que significa Daniel 8:14. ¿Saben que hay algo extraordinario? Mientras Cristo intercede por nosotros, tengo perdón. Mientras Cristo intercede por nosotros, tengo paz. Mientras Cristo intercede, tengo salvación. ¿Cuántos damos gracias a Dios por Cristo Jesús? Noten algo interesante. Daniel 7 y 8, todo Daniel, todo Apocalipsis, no es un libro sobre bestias. Es un libro sobre Cristo Jesús. Amén. No es un libro sobre cuernos, sobre bestias, sobre persecuciones. No, es un libro sobre la maravillosa forma que Dios tiene para darnos la salvación. Hay muchos que pretenden interpretar estos libros en forma bastante amarillista, escandalosa. No hay nada de escandaloso en esto. No hay nada de escandaloso en la palabra de Dios. Lo que es, y lo que es aquí es la misericordiosa intervención de Dios para darnos salvación. Damos gracias a Dios. Antes de terminar con una invitación, ¿hay alguna pregunta? Cuando no hay preguntas es por dos razones: o todo está muy claro o no entendieron nada. Fuerte, hermano, porque no tenemos micrófono. Aquí la repito. ¿Por qué el trono de Dios está en el lugar santísimo? No sé si estuvo al principio. Ahí está la respuesta. En el principio. Leímos varios versículos, ¿no es cierto? En el cielo dice: el cielo es mi trono. Y además dice: en el cielo está mi trono, en el templo. En el templo. Muy bien. Le puedo compartir los textos. Si alguien quiere la presentación, con mucho gusto se la podemos compartir también. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Los tiempos que estamos viviendo hoy, ¿cómo se manifiestan a hoy en día si nosotros estamos conforme a la voluntad de Dios o conforme a la voluntad del engañador, ¿sí? Del acechador? ¿Nos conducimos conforme a la voluntad de Dios o aún nos conducimos para el engaño de ese ser despreciable? Muy bien, gracias, hermano, por la pregunta. Ese lo vimos también en el seminario de la semana pasada, ¿no es cierto? Apocalipsis 19:10 dice que el diablo se airó contra ¿quiénes?
contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la forma como debemos conducirnos? Guardando los mandamientos de Dios y teniendo caso del testimonio de Cristo Jesús. El obedecer los mandamientos de Dios es reflejar en nuestras vidas el carácter de Jesús, tratar de ser más cristiano en la forma, en la actividad que hacemos, en el amor al prójimo, eso. Y el momento que Dios nos dé completamente su espíritu, ni cuánto nos vamos a dar. Se va a dar la gente que nos ve, pero nosotros no, porque estamos en las manos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios no es para salvarnos, es por el reconocimiento que hacemos de Jesús en nuestra vida. ¿De acuerdo? Así es. ¿Alguna otra pregunta? Acá de este lado. El microfonero, ¿qué pasó? Ándele. Ya se arrepintió. Allá de aquel lado. Está pensando en cuernos y bestias. Bueno, así. El acontecimiento que sucedió en 1844, que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, quiere decir que en ese momento Él está como juez. Ahora, los libros fueron abiertos, el libro de la memoria. Quiere decir también que los que ya fueron muertos, sus nombres ya están siendo juzgados. En 1844 Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo para asumir el papel de sumo sacerdote intercesor. Esto es muy importante. A partir de ese momento Él comienza a interceder. No significa que sea a partir de ese momento que Él comienza a interceder y que nunca antes lo hubiera hecho, ¿verdad? ¿Se acuerdan de una de las características del santuario? Su movilidad, su funcionabilidad. ¿El hijo de ustedes entra a su casa solamente una vez al año? Entra todas las veces, ¿verdad? Jesús puede entrar y salir, pero asume la función. El decir, entra en el lugar santísimo debemos entender, entra a la función sumo sacerdotal. Desde ese momento se inaugura el juicio al cual Jesús es llevado como intercesor. ¿Pero cómo que como intercesor? Claro, entra como ¿qué? ¿Y sale? Y sale como rey. Eso es lo que sucede en 1844. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay una pregunta. Usted hace rato mencionó que el uso de templos construidos, es decir, edificios. Nosotros estamos en uno. Y usted dijo que si estamos aquí, estamos pecando. ¿Qué debemos hacer de hoy en adelante ahora que ya lo sabemos? Buena pregunta. Gracias por la pregunta. Se entendió el comentario, ¿verdad? Hace un momento. Definitivamente, Dios no nos mandó a esto. Y los templos debiéramos utilizarlos. El Espíritu de Profecía dice que los sermones deben ser clases. Ahora, ¿no es cierto? Deben ser escuelas de capacitación para que saliendo de aquí prediquemos la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. El pueblo de Dios se define no solamente por guardar los mandamientos, sino se define por el cumplimiento de su misión evangélica. ¿Vamos bien? ¿Cuál es nuestro deber entonces? Venir al templo, adorar al Señor y salir a predicar el bendito evangelio de Cristo Jesús. Amén. Esa es nuestra misión. Y repito, si no lo estamos haciendo, el Señor nos va a pedir cuentas de eso también. El Señor nos va a pedir cuentas de eso también. ¿De acuerdo? Sí, lo estudiamos todo el trimestre pasado, ¿no es cierto? Todo el trimestre pasado. Ya que ahora sabemos de estas cosas, pues trabajemos, como usted dice, pastor. Amén. Y pues estamos dentro de un templo, un edificio, en el cual hay mucho simbolismo pagano, me atrevo a decirlo. Invito a todos mis hermanos que están aquí presentes que busquen libros de historia, como dijo el pastor, investiguemos y démonos cuenta en qué estamos y dónde estamos. Sí, hermano. Pues yo no los he encontrado, pero hay algunos que asumen así y sus razones tendrán, aunque a veces equivocadas. Allá atrás hay otra mano. Hermanos, quiero hacer algo práctico. Las personas ya que trabajamos mucho, trabajaron mucho, que buscan su jubilación,
cuando se va a llevar a cabo esto, piden una serie de documentos ahora y siempre, ¿verdad?, que vayan justificando desde el primer día que trabajaron. Por ejemplo, el primer talón de cheque, que muchas veces no saben dónde está, y los de los años que piden documentos de cada año de trabajo, todos los que se puedan. Entonces, yo me sorprendo de los archivos que tienen los registros de los primeros nombramientos y de todo lo que hay que llevar. Si no tenemos ese orden, es un poco difícil lograrlo. Pero me pongo a pensar cómo son los archivos de Dios, qué dimensiones tienen que abarcan pues todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos. Y sin embargo, a pesar de que estamos sabiendo y estudiando, pues la lucha es diaria. Dicen que en la lección que estudiamos que el arma principal del enemigo es el desánimo. Hay un himno que dice que nunca estemos desanimados. Yo en lo personal estoy muy agradecido por estos estudios, pero si aquí en la tierra se nos pide tanta requisito, evidencia, porque ahora quieren evidencia de todo lo que hacemos, pues Dios es más que sabedor de todo. Yo pienso que es tiempo de entregar el corazón y ponernos del lado de Dios en un 100% y pensar que lo que estamos haciendo pues es meritorio, siempre y cuando nos dediquemos a la oración y nos pongamos la armadura que en esta semana aprendimos. Muy bien, gracias, hermanos. Ciertamente, recuerden que lo que somos exteriormente es el producto de nuestra fe. Nuestra sinceridad es lo que se toma en cuenta, ¿se acuerdan? Pero muéstrame tu fe sin tus obras y verdad que no sirve de nada. Eso es lo que está diciendo el hermano, ciertamente. ¿Alguna otra pregunta? Terminamos, hermana. Que en 1844 está como intercesor, entra como reo, dice que sale como rey. Debo de entender que es ya su segunda venida. Así es. Cuando Jesús termina su ministerio intercesor, el juicio ejecutivo. La segunda venida, así es. Cuando Jesús termina su ministerio intercesor en el santuario celestial, al inicio entra como reo y sale como rey. Hay silencio en el cielo porque Él se está dirigiendo a la tierra. Y entonces vendrá por segunda vez. Amén. Y eso está por suceder. Cristo ya viene por nosotros. Terminemos, hermanos, entonces, con una oración y una invitación especial. Después de entender estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Porque no es nada más entenderlas, ¿verdad? Y si usted no la ha entendido del todo, tampoco se preocupe. Yo me senté algunos años para estudiar esto y muchas cosas todavía me pasan encima de la cabeza. Dios no nos pide que interpretemos letra por letra en las Escrituras.